Bienvenidos a una clase más, en este caso matemáticas de octavo grado, la unidad 4, triángulos. La clase postulados o demostraciones usando postulados de congruencia. En este caso hemos venido trabajando con lo que son los criterios de congruencia y ya pues vamos a empezar a lo que es hacer demostraciones ya formales usando algunos postulados, algunas definiciones que hemos aprendido en el transcurso de nuestra educación, sobre todo séptimo y octavo. Entonces en este caso vamos a enfocarnos más que todo en completar demostraciones. Vamos a empezar en esa parte completando demostraciones para posteriormente ir avanzando en lo que ya es hacer una demostración, iniciando prácticamente desde cero. Vemos el primer ejemplo que tenemos por aquí. Se nos presentan dos triángulos. En este caso ya se nos dan los datos. Ustedes pueden observar que por aquí me dice AB es congruente con XY, BC es congruente con YZ en este caso, y AC es congruente con XZ. Entonces ya con esta información lo que se me pide demostrar es esta parte, que el ángulo B es congruente con el ángulo Y. Esto es lo que quieren que yo demuestre. La demostración, entonces en base a eso, pues vamos a observar qué es lo que se me presenta. Por acá me presentan ya la demostración donde solamente tengo que completar. Entonces, en estos casos, si vamos a completar, pues vamos a analizar. Ustedes observan que me dice que AB es congruente con XY y ya es algo que me lo dan. Por lo tanto, eso lo considero un dato o una hipótesis, porque ya se me da. BC es congruente con YZ, también ya es algo que se me da. Entonces, hipótesis o dato, que es la misma, puedo usar cualquiera de esas dos palabras, una hipótesis o un dato que ya se me presenta. Y AC es congruente con XZ, AC es congruente con XZ, también ya es una hipótesis o un dato que se me da. Entonces, ¿qué me dice el numeral 4? Que el triángulo ABC, ABC es congruente con el triángulo XYZ. Observen la misma correspondencia. Entonces, ¿qué criterio apliqué? Si ustedes observan, lado, lado, lado. Entonces puedo decir que por criterio lado, lado es congruente. ¿Dónde se me da esto? En el numeral 1, numeral 2 y numeral 3. Prosigo. Ya con eso me dice que el ángulo B es congruente con el ángulo Y. ¿Por qué? Recuerden que si dos triángulos son congruentes, aparte de que sus lados son congruentes, también sus ángulos son congruentes. Entonces yo puedo decir que estos dos triángulos son congruentes por ser parte correspondiente de triángulos congruentes. Lo mismo diría por congruencia de triángulos, ¿ok? Porque son congruentes ambos. Entonces en ese caso ya completé esa demostración, que era lo que se me pedía en esta primera parte. Proseguimos. Veamos este ejemplo 2. Ejemplo 2, observen, nos pide completar la demostración. En este caso se me da lo que es el triángulo, o más que todo una figura, ¿verdad? Podemos decirlo. Y por aquí se me dan los datos, observen. ¿Ya? AB y CD se cortan en un punto E. En un punto E se cortan. ¿Ya? Me dice en este caso, de tal modo que EA, observen, EA es congruente con EB, y CE es congruente con DE. O sea, me están diciendo que este lado es congruente con este lado es congruente con este lado, y es en lo que yo voy a trabajar. Proseguimos con la demostración, llamada la demostración formal, donde yo solamente tengo que completar. ¿Y qué es lo que me piden demostrar? Hasta aquí está al final, pero esto, que AC es congruente con BD. O sea, que este AC es congruente con BD. La correspondencia, ¿ok? Proseguimos entonces y ya se me da que se cortan en un punto E. Esta es una hipótesis que se me presenta por aquí. Luego, igual me dan esta hipótesis porque son congruentes como hipótesis. Y CE también es congruente con DE, también es una hipótesis. Ahora, si ustedes observan por aquí, ¿qué puedo decir en este caso? Hay algo importante aquí, y es que este ángulo que está aquí, este ángulo es congruente con este ángulo. ¿Por qué? porque son ángulos opuestos por el vértice, y dos ángulos cuando son opuestos por el vértice
la definición me dice que son congruentes. Entonces en este caso CEA es congruente con DEB por ángulos opuestos por el vértice. ¿Ya? Son definiciones que debemos de manejar. Luego, ya con estos primeros 4 pasos yo puedo concluir. Y yo puedo decir que el triángulo EAC es congruente con el triángulo EBD. Entonces, en este caso, muy bien, excelente, yo puedo decir que son congruentes. Y entonces, ¿por qué criterio? Lado, ángulo, lado. Por aquí lo tengo, criterio, lado, ángulo, lado. Por 2, 3 y 4. Entonces, como los dos triángulos son congruentes, todos sus lados deben de ser congruentes. Entonces yo puedo concluir que AC es congruente con BD. ¿Ya? Criterio lado, ángulo, lado, por 2, 3. Y congruencia de triángulos en este caso. ¿Ya? Por ser congruentes. Partes correspondientes de lo que son triángulos congruentes en ese caso. Proseguimos entonces. Vamos a borrar por aquí. Y seguimos con otra demostración, un ejemplo 3, y siempre me pide completar la demostración. Y aquí se me dan los datos. Me dice que datos AB y CD se bisecan entre sí. Y la conclusión o lo que me piden demostrar es que AD es paralelo a BC. O sea, AD, en este caso sería que este segmento es paralelo a este segmento. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar esta demostración. Igual, pues se me dan ya toda la información porque solamente estoy completando. Recuerden que debemos de estudiar o recordar toda la teoría anterior de lo que hemos visto en clases anteriores. Entonces en este caso, todo lo que se me da aquí en primera instancia se bisecan entre sí, pues es una hipótesis. Luego me dan este caso, AM es igual a BM y AM, observen aquí, vamos a ir marcando aquí, AM es igual a BM, o sea, estos dos segmentos son iguales. Y CM, este segmento, vamos a ponerle 2 marcas, es igual a este segmento, ¿ya? Entonces, estos dos segmentos son iguales. Entonces, ¿por qué? Bueno, por la definición de bisecar. La definición me dice que si dos segmentos se bisecan, lo que hacen es que se convierten que parten en dos segmentos congruentes, en este caso. Y si los segmentos son iguales, obviamente que son congruentes. Si dos segmentos son iguales, entonces los segmentos son congruentes. Esto es bien importante, ¿ok? De saber que lo que es igual, porque estoy comparando medidas, y lo que es comparando figuras, congruencia. Entonces, en este caso, concluyo en eso por definición de congruencia. Si dos segmentos son iguales, entonces los dos segmentos son congruentes. Proseguimos. Ahora aquí, observen en este caso, ángulo AMD, este ángulo es congruente con el ángulo BMC, con este ángulo. Entonces, pero aquí ya habíamos visto en el ejercicio anterior, ¿por qué criterio? Por el criterio de ángulos o por la definición de ángulos opuestos por el vértice, ¿ya? Ángulos opuestos por el vértice, correcto. Entonces, si ustedes analizan, yo puedo concluir algo, miren, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Ya tengo un criterio de congruencia. Entonces el triángulo AMD es congruente con el triángulo BMC. Siempre usando, si ustedes observan, usando siempre la correspondencia. No puedo decir con el triángulo CMB. Tengo que siempre usar la correspondencia de la congruencia. ¿Por qué criterio? Lado, ángulo, lado. Por 3 y 4, que es donde se me representa eso. Ok. Proseguimos entonces. Ahora, ¿qué puedo continuar diciendo? Bueno, yo puedo, en este caso, el ángulo A es congruente con el ángulo B. Algo bien importante aquí. Recuerden que estas son partes correspondientes de triángulos congruentes. Entonces, estos dos ángulos son congruentes. ¿Por qué? Por congruencia de triángulos o partes correspondientes de triángulos congruentes. Y ahora viene una definición importante que veíamos en clases anteriores, y es lo del cuando dos rectas son paralelas. En este caso, si ustedes observan aquí, estamos hablando de una recta que podríamos decirlo como una secante a dos rectas, podríamos decirle así. Entonces, ¿qué sucede aquí? Ángulos alternos internos. Si ustedes observan, esta es una recta.
esta es una, vamos a resaltar, esta es una recta aquí y esta es otra recta acá. Entonces, ¿qué sucede? Prácticamente aquí lo que me genera es esto, ¿ya? Entonces, aquí este ángulo que me genera, con este ángulo, puedo decir que son ángulos alternos internos y son congruentes. Entonces, por lo tanto, yo puedo concluir que esas dos rectas son paralelas, que el segmento AD es paralelo al segmento BC, por esa definición específicamente de lo que es definición de ángulos alternos internos en este caso. Entonces, esas definiciones que son las que hemos visto en las clases anteriores. Entonces, he concluido lo que es la demostración, lo que se me pedía completar más que todo. Recuerden, porque aquí lo que se me pide es completar una demostración que es en lo que hemos venido trabajando hasta ahora. Importante algo, recuerden que esto hay que analizarlo, no es que solamente voy a escribir lo que se me venga a la mente, no, debo de analizar cada uno de los pasos para ir proseguir con el siguiente. Y hasta ahora lo que estamos haciendo solamente es completando. Posteriormente vamos a empezar una demostración a partir con solo la información que se me da, con solo los datos, y yo debo de ir lo que es demostrando paso a paso hasta poder concluir con lo que se me pide en este caso. Recuerden, hagan de las matemáticas su pasatiempo favorito, importante eso. Haz lo que más te apasiona y en este caso siempre dedica tiempo a las matemáticas, ya que siempre van a ser parte de tu vida. Nos veremos en la próxima clase. Pásenla bien.